Morning. Buenos días. Nos dirigimos a ustedes solicitando su cooperación. Buenos días, señor magistrado de enlace de España en Londres. Buenos días. Queríamos tomar... Pero que no tengo yo el retorno, o sea, pero que no tengo yo el retorno, imagen de allí, de España. ¿No tienen imagen? No, tengo una imagen fija con un escudo y la bandera. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Muchas gracias por su colaboración. Queríamos tomar declaración como testigo al señor Charles Dublin. So, thank you very much for your cooperation. We would like to write down the statement of Mr. Charles Dublin. Thank you. Gracias. Que la condición que se propuso fue testigo perito, y así se anunció. Sí. Comparece en la doble condición de testigo perito. You are appearing before this court in a double capacity as witness and as an expert. Understood. Sí, comprendo. Bien. Pregúntele que si jura o promete desempeñar bien y fielmente su cargo de perito y responder la veracidad en aquellas cuestiones que sean fácticas. Do you promise or do you swear to comply with your condition as an expert and to tell the truth and the whole truth? I do. Sí, lo juro. Bien. Le va a preguntar, en primer lugar, el Ministerio Fiscal. First, we're going to give the floor to the questions of a public prosecutor. Bien, con la bienvenida a la sala, señorías. Buenos días, señor Dublin. Good morning, Mr. Dublin. Quisiera que nos dijera en primer lugar al Tribunal Español cuál es su profesión y cuál es su formación académica. Can you explain the Spanish court which is your profession and your educational background? Yes, certainly. Educationally, I was educated at Oxford University, where I read chemistry. I then transferred to the law schools in London and was called to the English bar in 1990. 1890. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar me gradué en química en la Universidad de Oxford y luego hice un traslado a la Universidad de Londres donde adquirí un título como abogado y me colegié también como abogado. Nos consta que en el año 1990 el señor Dublin se incorporó a la sociedad aseguradora, al grupo asegurador Hiscox. Quisiera que nos dijera el señor Dublin, por favor, cuál ha sido su trabajo, su labor en el grupo Hiscox. So, according to the information of the public prosecutor, you were assumed by the company Hiscox in 1990. Can you explain the court which was your role for that company? Yes, certainly. I joined in 1990. In 1992, I became responsible for one of the departments within the company. In 1995, I became responsible for all of the continental European subsidiaries of Hiscox, and we trade in quite a few different European Union countries. And then in 2004, I joined the group management committee. So the Hiscox group is quite large, and there were 6 people who ran the group. And I was one of those until 2015. And 2015, I have been a crossbench independent member of the House of Lords. Can you say that again? In 2015, you said? In 2015, I retired from Hiscox. Okay.
Sí, efectivamente comencé a formar parte de Hiscox en 1990, en 1992 ya adquirí mi primer cargo de responsabilidad, en 1995 pasé a dirigir el departamento de Europa continental, donde llevábamos diversos negocios con diversos países de la Unión Europea. Y en 2004 y hasta 2005 pasé al departamento, digamos, de gestión ejecutiva de esta empresa. En 2015 dejé la empresa. De acuerdo. Mire, nos consta también que el señor Dublin se incorporó en el año 1999 como miembro de la Royal Philatelic Society of London. Y quisiera que el señor Dublin nos hiciera una síntesis, lo más sintética, valga la expresión, posible, de qué es la Royal Philatelic Society of London y qué significa ser miembro de esa sociedad. So, according to the information of the public prosecutor, in 1999 you became a member of the Royal Philatelic of London, yes. And can you explain this quote, what it means to be a member of the Royal Philatelic of London? Yes, certainly. The principal international stamp collecting society in the world, and it organises the main international things around the world. So there's a big thing going on in Stockholm next year, and it consists of about 1,500 members, of whom about half are considered more senior and are fellows. And those members come from every different country. I can't remember how many Spanish members there are, but there's 30 or 40 Spanish members, and they will be all the principal Spanish collectors. Okay. Sí, bueno, esta sociedad es una de las principales sociedades filatélicas del mundo. A nivel internacional tiene más de 1.500 miembros, de los cuales la mitad son miembros experimentados, miembros seniors. Y estos miembros pertenecen a diferentes países del mundo. No recuerdo exactamente ahora cuántos miembros españoles tiene la sociedad, pero diría entre 14 o 13. ¿El señor Dublin se considera un experto filatélico? Do you consider yourself a philatelic expert? Well, I've collected all my life. I've shown stamps and discussed them in different countries, and I have been a member of the committee structure within the Royal Philatelic Society, although I'm not currently on any of the committees, but I was on those committees. And when the Queen asked to meet 5 members of the Society to celebrate the 100 years of us being a Royal Society, I was one of the 5 members selected to go. Bueno, puedo decir que he cambiado sellos durante toda mi vida y en muchísimas partes del mundo. También he ocupado puestos de responsabilidad en la Royal Philatelic y fui elegido por la reina de Gran Bretaña como uno de los 5 miembros para celebrar el centenario de esta sociedad. Miren, nos consta también que el grupo Hiscox es una de las entidades aseguradoras de la filatelia de la Sociedad Española Fórum Filatélico Sociedad Anónima. Quisiera que el señor Dublin explicara a este tribunal cuál es su responsabilidad dentro del grupo Hiscox en relación con el aseguramiento de los sellos de la Sociedad Española Fórum Filatélico. ¿Me ha entendido, señor intérprete, verdad? So according again to the information of the public prosecutor, Hiscox is one of the insurers of the Spanish company Fórum Filatélico. The public prosecutor would like to know which was exactly your responsibility with regard to the insurance of the stamps or the assets of Fórum Filatélico. Yes, certainly. The insurance is... Just a second, would you mind to speak up because I cannot hear you properly? Thank you. I will try hard. The insurance for Fórum Filatélico were contained in a part of the group that did not report to me.
And in 2004, at the start of the year, so about February 2004 or so, that part of began Just a second. ¿Habría alguna manera de subir un poco el volumen? Is that better? Slightly better. Would you mind to wait until they see if they can... Thank you very much. Lo siento. No se preocupe. ¿Quiero traducir algo ya? Dile que vamos a intentar subir el volumen de la sala. Okay. We are going to try to turn on the volume in the court, okay? Thank you. So, would you mind to resume? You were explaining... Yes, I explained that the insurances for Fórum Filatélico were in another department of Hiscox, but at the start of 2004, they were transferred along with a large amount of people and business into my area. Sí, en un primer momento los seguros de Fórum Filatélico estaban asignados a otro departamento, pero en 2004 esta empresa, junto con otras muchas sociedades, fueron traspasadas a mi propio departamento. Mire, creo que iba a seguir, ¿no? Okay, you can continue if you want. I was just going to say the area of Hiscox that I was running was the art and private client department. This is the largest specialist insurer of art and heritage objects in Europe. Precisamente el área que yo dirigía era el departamento de arte y clientes privados de Hiscox, que es, digamos, la sección aseguradora más importante de toda Europa. Nos consta que en el mes de abril del año 2005 se dio un aviso a la sociedad Fórum Filatélico por parte de Hiscox, en el sentido de que Hiscox no renovaría la póliza de seguro a su expiración. ¿Puede explicar este tribunal por qué Hiscox avisó a Fórum Filatélico de que no renovaría la póliza de seguro? So, according to the information of the public prosecutor, in April 2005, Fórum Filatélico was informed of the fact that Hiscox was not going to renew the policy, the insurance policy with Fórum Filatélico. Can you explain the scope why Hiscox didn't want to renew, to update the policy with Fórum Filatélico? Yes, when you're running large numbers of people and lots of insurance, you get the computers to give you risks that are coming up for renewal of a particularly large or difficult nature. The Fórum Filatélico policy that Hiscox had written was 100 million euros, and that was one of our larger policies. I think we had about 70 or 80 100 million euro contracts at the time, and it was presented to me as part of a package of information that I got once a week, and I asked to see the underwriting. Just a second, can you just make a brief pause after a couple of sentences so that I am sure that I won't skip anything that you said? Okay. Bueno, sí, esto sucedió porque cuando se gestiona un departamento con tantísimos clientes y con un volumen de negocio tan alto, habitualmente pues se utilizan los ordenadores para que procesen una cantidad de datos muy alta y te den una imagen reconocible o identificable de los riesgos que asume la aseguradora. De esta manera, como les digo, por medios informáticos, nos dimos cuenta de que Fórum Filatélico tenía una de las coberturas más altas
de nuestro departamento. En concreto eran 100 millones de euros y era la más grande de todas las empresas que nosotros asegurábamos. Okay, can you resume? I asked to see the underwriter concerned, and in order to talk about the risk, as it was coded as a stamp risk, but it was in the bank vault department. Mm-hmm. It was in the bank? You said that? A bank risk. So okay. It was in the department that dealt with gold bars in banks, but it was coded as a stamp risk, and I didn't understand that. Bueno, una otra cosa que me llamó la atención es que esto estaba codificado como un riesgo filatélico, pero realmente estaba asignado a un departamento propio de las entidades bancarias. The underwriter explained to me that the vaults, which were of a high quality in Madrid, had 1.2 billion, repeat billion, I think that was the number, euros of stamps in them. Bueno, entonces me informaron de que las cámaras de Fórum Filatélico eran cámaras de seguridad de muy alta cualidad y que allí se almacenaban 1.200 millones de sellos. I said that I couldn't believe that there was that value of stamps because I knew the aggregate turnover of the British market, and it should be bigger than Spain, was only about £60 million then. It's more now. 60 million pounds, okay. Bueno, no podía creer que pudiera haber esta cantidad de sellos o este valor de sellos, porque yo conozco cuál es el volumen de negocios total del Reino Unido, que gira en torno a los 60 millones de libras, y no podía pensar que el volumen de negocio en España fuera mayor que el del Reino Unido. We decided to investigate. At the same time, the offender risk was brought to my attention, which had similar characteristics. Bueno, comenzamos a investigar y por el mismo tiempo la póliza que manteníamos con Afinsa también me llamó la atención y también, básicamente, me llamó la atención también. So, can you resume, please? Yes. We decided that we would ring up our contacts in the stamp industry. We were one of the biggest insurers of the stamp industry, and we knew many of the biggest dealers in the world. Así que decidimos ponernos en contacto con algunas personas expertas en el negocio. Nosotros somos una de las principales aseguradoras filatélicas y por tanto teníamos contactos a los que recurrir. We were unable to find any dealer who had done any substantial business with either Fórum Filatélico or Afinsa. And yet, they were buying, I think, 600 million euros of stamps allegedly in the market. Fuimos incapaces de encontrar un solo comerciante que mantuviera negocios o que vendiera a estas dos empresas, tanto a Afinsa como a Fórum Filatélico. Y aún así, ellos estaban comprando sellos por un total de 600.000 millones de euros. I asked various colleagues at the Royal Philatelic Society whether they had a view. También pregunté a diversos colegas de la Royal Philatelic of London si ellos habían oído hablar de esas empresas. None of them
had ever dealt with Fórum Filatélico or Afinsa, and the message that came back, both from the dealer community and from the other members of the Royal Philatelic Society, was that these were unsatisfactory people. Bueno, como les digo, no tuvimos respuesta, ni siquiera los miembros de Royal Philatelic habían oído hablar de estas empresas, pero el mensaje que nos devolvieron tanto las personas implicadas en el mercado de la filatelia como los miembros de la Royal Philatelic fue que eran personas, digamos, no recomendables. One of the high quality dealers that we spoke to told us that Afinsa had approached him and asked whether they could buy stamps from him at 5% of the catalogue value, that they could be damaged, but they had to look all right. Uno de los comerciantes altamente cualificados a los que consultamos nos dijo que sí, que Afinsa en una ocasión se había dirigido a él para preguntarle si podría adquirir sellos por el 5% del valor del catálogo, que no estuvieran dañados, pero que estuvieran en un estado aceptable. At the same time, the Afinsa group had bought a US stamp auction house. Por el mismo tiempo, Afinsa había comprado una casa de subastas en Estados Unidos. And that had caused US journalists to be interested in Afinsa. I think they owned about 60% of this company. They had a controlling interest in the company. Okay. Bueno, y esto atrajo la atención de varios periodistas norteamericanos. Creo que Afinsa tenía el 50 o el 60% de esta casa de subastas. Tenía, digamos, una participación, una posición de control sobre esta sociedad. Disculpe que le interrumpa, señor Dublin. Señor intérprete, hágale saber al señor Dublin que comprendo que es inevitable la referencia a la sociedad Afinsa, le resultará inevitable y la aceptamos, pero en la medida de lo posible nos vamos a centrar en la sociedad Fórum Filatélico. En la medida que lo pueda evitar, pues que lo evite. Okay. The public prosecutor is sorry to interrupt you to say that he is aware of the fact that it is very difficult for you not to mention the company Afinsa, but this proceeding deals with the company Fórum Filatélico. So if you wouldn't mind trying to reduce the mentions or the comments about Afinsa, he would appreciate that. Certainly. Do that, and I'm sorry for any confusion. Sí, lo siento. Okay. Bueno, muchas gracias. Dígale que continúe, por favor. O le voy a hacer yo una pregunta mejor. Mire, cuando el señor Dublin desaconseja prorrogar la póliza de seguros de Fórum Filatélico, el agente de seguros más, la compañía agente de seguros más, contactó con el señor Dublin para pedirle alguna explicación o que reconsiderara su criterio. When you advised not to renew the policy of Fórum Filatélico, did the company must contact you to try to make you reconsider your position? Yes. Marsh is the world's largest insurance broker. They were also the largest insurance broker to Hiscox, and Fórum Filatélico was their most profitable client in Spain.
Sí, así fue. Mars es uno de las aseguradoras intermediarias más grandes del mundo y también lo es para Hiscox. Y, por supuesto, Fórum Filatélico representaba gran parte del negocio. El agente Mars le recomendó al señor Dublin que visitara la sede de Fórum Filatélico en Madrid, en España. Did the agent of Mars recommend you to visit the facilities of Fórum Filatélico in Spain? Yes, we had approached Marsh. Just as one thing I should say, that we appointed, I think it was about December 2004, Davies Arnold Cooper, a firm of lawyers, to assist us because we thought this would be necessary. So you contacted a lawyer's firm. Can you repeat that? Sorry. Davies Arnold Cooper. David Arnold. Yes. And we then spoke to Marsh and said that we would not be renewing this risk, and Marsh was worried as this was a big hole in the program, and they were worried. So they asked us whether we would go to visit the Fórum Filatélico thing in Spain. Sí. Primero me gustaría puntualizar que en diciembre de 2004 pues nosotros acudimos a un despacho de abogados, David Arnold Cooper. Yeah. Y bueno, pues en esto también basamos nuestra decisión cuando le comentamos efectivamente a la empresa Mars nuestra decisión de no renovar la póliza con Fórum Filatélico. Nos pidieron que visitáramos las dependencias de Fórum Filatélico en Madrid. El señor Dublin visitó efectivamente las dependencias de Fórum Filatélico en Madrid. So did you actually visit the facilities of Fórum Filatélico in Madrid? Yes, I went in June 2005, and I took with me the head of the Hiscox Spanish office, who reported to me, and we had with us staff from Marsh, and there were, I think there were 3 people for Filatélico. Sí, lo hice en junio de 2005. Me acompañaba el director de la sucursal en España de Hiscox, que dependía directamente de mí. También nos acompañaba alguien de Mars y había unas 3 personas de Fórum Filatélico. ¿Recuerda usted las responsabilidades, esas 3 personas de Fórum Filatélico, qué responsabilidad tenían en Fórum Filatélico? Si eran personas de alto nivel, si estaban al tanto de la filatelia, si eran administradores. Do you remember the position of the 3 people of Fórum Filatélico that were with you at that occasion, or do you remember if they were holding a position of responsibility or a managing position? Well, the chief person was Francisco Briones, who was the head of Fórum Filatélico, and he had with him 2 ladies who appeared to be quite junior. And we did meet some other people during quite a number of hours we were in the building. But Mr. Briones did all of the talking. Bueno, sí, la persona principal era el señor Briones, que era el presidente de Fórum Filatélico, a quien acompañaban otras 2 personas, que entiendo que eran responsables. Y nos cruzamos con otras personas durante la visita, pero todo estaba dirigido por el señor Briones. ¿Puede explicarnos cuánto duró la visita, en dónde se desarrolló la visita y contarnos sintéticamente el contenido de esa visita, por favor? So, can you explain the quote? For how long did you visit the facilities of Fórum Filatélico, and where or which places did you visit, and basically in which this visit consisted of? Yes, we started in a boardroom on the first floor or so, and we had a long presentation
from Mr. Briones, and he had given us a paper copy of the presentation. We went through it. He produced some stamps to look at, and in this meeting, and answered many questions. This part of the meeting lasted at least an hour and a half. It might have lasted 2 hours. La visita comenzó en un salón en la planta inferior, en la que el señor Briones realizó una presentación larga. Recibimos una copia de esta presentación y también se nos exhibieron diversos sellos. Esta presentación duró alrededor de 1 hora y media. ¿Cree el señor Daplin que en esa presentación conoció bien la esencia del negocio de Fórum Filatélico? ¿Lo entendió bien? During this presentation, did you come to understand the business of Fórum Filatélico? Well, there are various questions that were never answered, because we also went through your accounts, and I asked more than once where they were buying stamps from. And also asked a lot about how they valued stamps as well on many occasions. And I took a certain amount of written as part of my original witness statement. Some of my handwriting next to are in there. Teníamos muchas preguntas que no nos respondieron en realidad. Básicamente nuestras preguntas principales era dónde compraban la mercancía, dónde compraban los sellos y cómo realizaban la valoración de los mismos. Esto ya lo manifesté en mi declaración. ¿Conoció el señor Daplin en esa visita que Fórum Filatélico estaba vendiendo los sellos a sus clientes hasta 10 veces el precio que esos sellos alcanzaban en los catálogos filatélicos? ¿Le repito? Were you informed during this presentation of the fact that Fórum Filatélico was selling stamps for a price which was 10 times higher than the prices found in the catalogs? Yes, I think multiple might have been 8, not 10. But we were given a lengthy explanation with 2 or 3 individual Europa stamps as to what the difference was between one worth only 1 times the catalogue value and one that was 8 times the catalogue. Bueno, en realidad lo que se nos dijo no es que fueran 10 veces mayor, sino 8 veces mayor. Y nos dieron una explicación, digamos, muy larga y enrevesada de por qué esto era así. ¿Entiende el señor Daplin que ese es un criterio lógico para vender filatelia? Una filatelia 8 veces el precio de un catálogo, ¿eso es un precio racional en el mercado? Do you think that selling a stamp for a price 10 times higher than the price in the catalog is a reasonable criteria for selling stamps? Most certainly not. And the stamp market these days is quite efficient because of eBay. So you can type in a stamp number and you can see many different versions of the stamp there, so you know what it is, and nothing goes for multiples of that. Most stamps trade at maybe 50% of catalogue value, if they're in good condition. No, de ninguna manera. El mercado dice completamente lo contrario. Incluso si ustedes acuden a la plataforma de eBay, pues pueden comprobar fácilmente cuál es el valor de los sellos y verán como prácticamente ninguno alcanza más del 50% del valor del catálogo, y eso considerando que estén en buen estado. El señor Daplin, esto que acaba de decir ahora, ¿lo comunicó a los responsables de Fórum Filatélico allí en su visita? Did you explain what you're explaining right now to the heads or the people responsible in Fórum Filatélico when you visited Fórum Filatélico in Madrid?
No, he didn't ask, and my thoughts were for myself and the notes that I made. I should say that after the boardroom meeting, we went to see the vaults and to see the splitting room. And we went via the arts department, because Fórum Filatélico had a sideline in art. Okay. No, en realidad estos pensamientos los guardé para mí mismo, no dije nada en aquel momento. Y después de la visita, de la presentación que se realizó en el salón, fuimos acompañados para ver las cámaras del Fórum Filatélico. ¿Examinó el señor Dublin la calidad de los sellos que estaban en esas cámaras? Did you have the opportunity to analyze the quality of the stamps contained in these vaults? I had two separate experiences. The first was the experience in the splitting room, which also had high security and had a number of ladies working in it, splitting sheets of stamps. Bueno, tuve dos experiencias. Uno fue en una sala donde también había altas condiciones de seguridad y había unas señoras que estaban trabajando con sellos. I saw some of the stamps they were splitting, and some of the stamps they were splitting were British stamps. Sí, vi algunos de los sellos con los que estaban trabajando y algunos de ellos eran británicos. The British stamps trade at about 85% of face value. I.e., if it's a £1 stamp, you can buy it for 85 pennies. The catalogue value is about twice face value. So £2, and he was selling it at the multiple of 8 to £16. Para ponerle un ejemplo, estos sellos británicos se suelen comercializar al 85% de su valor. Digamos que si un sello tiene un valor facial de €1, el valor es unos 85 céntimos. El precio del catálogo suele ser 2 veces este valor facial, digamos de €2. Y nos informaron de que Fórum Filatélico lo comercializaba a €16. The other stamps that I saw tended to be from small European countries like Liechtenstein and Greek Cyprus, and these are countries which print many more stamps than are needed in order to sell them at a discount to the collector's industry for schoolboys. Los demás sellos que tuve la oportunidad de ver procedían de países pequeños como Liechtenstein o Chipre, que son países conocidos por emitir más sellos de los que realmente necesitan, con la intención precisamente de venderlos luego al mercado, a personas que se dedican al coleccionismo. No sé si el señor Chaplin quería añadir algo más. Would you like to add something else? I want to move from the splitting room. I mean, what I would say about splitting room is that it had heavy security, and none of that was needed. I want to move to the main vault, if that's all right. Bueno, sí, todavía no había pasado a la cámara principal. Como les digo, estas habitaciones tenían altas medidas de seguridad que no eran necesarias. Se refería a dos experiencias, nos va a contar ahora la otra. So you said that you had two different opportunities of exploring the quality of the stamps. Now you're going to explain the second, aren't you? One is in the main vault. Yes, sí, en la cámara principal. The sitting room. The second one is the main. Sí. La segunda experiencia se refiere a la de la cámara principal. In the main vault, we
were shown a number of neat packets of stamps on shelves, a large number, I mean thousands, and several of the packets were withdrawn so that we could look at the contents. Bueno, en la cámara principal nos enseñaron muchísimas cajas, de hecho cientos de cajas. Algunas de ellas estaban abiertas y pudimos ver el contenido. These packets were the individual investment packets for customers. Esto by number only. I didn't know who the customers were. Estas cajas eran cajas individuales que pertenecían a clientes. Also, we were told by Mr. Briones. O eso nos comentó el señor Briones. I therefore was able to see what sort of stamps was in the investment packets, and they were things that are generally not of high value and not of much interest to the collecting market. Y bueno, tuve la oportunidad de ver el contenido de estas cajas y me temo que lo que estas cajas contenían no era nada que tuviera relevancia o mucho valor en el mercado. And the contents were very similar from the package that we looked at. Y los contenidos de las cajas eran muy parecidos. I therefore thought that it was quite likely that vault also was the value within it was very small. Por eso tuve la impresión de que el valor que contenía aquella cámara era en general muy bajo. The visit downstairs to finish off would have taken somewhere between half an hour and an hour. Say it again, please. Sorry. The visit to the sitting room took somewhere between half an hour and an hour. 3.5. Okay. Sí, la visita en total duró como unas 3 horas y media. Bien, quería preguntarle al señor Daplin. El objeto de la visita del señor Daplin a las instalaciones de Fórum Filatélico era comprobar si el valor de los sellos asegurados se correspondía con los valores asegurados por Hitchcock. So, the aim of your visit, when you visit the facilities of Fórum Filatélico, was really to control, to determine if the value of the stamp matched the value of your insurance. Yes, or find some way of answering the questions that we had generated when we told Marsh we didn't want to renew. And those questions included, where did they buy the stamps from? Sí, esa y también pues dilucidar las preguntas que nos hicieron no tener la intención de no renovar la póliza y que ya le trasladamos a Mars en su momento, y entre estas preguntas se incluía especialmente la de dónde compraba Fórum Filatélico su mercancía. Mire, cuando el señor Daplin regresó a Inglaterra, confirmó a la agencia Marsh que no renovaría la póliza de Fórum Filatélico. Back in the UK, did you confirm with the company Marsh the fact that you were unwilling to renew the policy with Fórum Filatélico? Yes. Sí. La decisión de no renovar la póliza, en definitiva, el motivo último fue que entendía que los sellos asegurados de Fórum Filatélico estaban sobrevalorados. The ultimate reason which grounded your decision not to renew the policy of Fórum Filatélico was that the stamps were overvalued? Well, I thought the whole scheme was a fraud. Bueno, lo que pensé es que todo el sistema era un fraude. Bien, nos consta, pues el señor Daplin declaró en su momento
que había interpuesto incluso una denuncia ante el Servicio Británico de Investigación Criminal. Y quiero saber si el señor Daplin, aparte de confirmar ese dato, sabe si esa investigación se llevó a cabo y el final de esa investigación, si es que la hubo en su caso. So according to the information of the public prosecutor, you reported this fact to the criminal investigation authorities in the UK. Do you know if this investigation carried on after your report? I don't know. If I can just explain a bit about the structure of how it works with regulated insurance. When I moved, because of the visit to Madrid, I moved from having a suspicion to actually having some evidence that there was something wrong. And accordingly, and I can say, having taken legal advice, we submitted a very careful report to the police authorities. Déjenme que les explique un poco cómo funciona todo esto en el mundo de los seguros. Después de mi visita a Madrid, yo pasé de tener ciertas sospechas a tener ciertas pruebas, y después de, como les dije, buscar un asesoramiento legal, decidí denunciarlo a las autoridades británicas. Authorities then, of course, have to see crime on their soil before they really do anything. And the only crime on their soil would have been if there was an attempted insurance fraud. Bueno, las autoridades determinaron que para que realmente hubiera un crimen tenía que haber un delito de fraude asegurador. I don't know what exists in terms of passing information between international countries, but I had thought there was a method of forming other EU police forces through the EURIX system of problems, but I don't know. Bueno, no sé realmente si después hubo algún tipo de intercambio de información entre las autoridades de ambos países. Bien, quisiera que el señor Daplin nos confirmara si a su regreso a Inglaterra, aparte de comunicar con Mars, comunicó también con la aseguradora Lloyds, que era otro de los seguros que formaba, otra de las aseguradoras que formaban el pool asegurador del Fórum Filatélico. El señor Daplin comunicó con Lloyds para contarle el contenido de esta visita. So, again, back in the UK, did you inform the company Lloyds of the fact that you had visited the facilities of Fórum Filatélico? Yes, Lloyds is a marketplace, and Hiscox are members of the marketplace. And under the marketplace rules, and again we've moved from suspicions to actually having evidence, I had to report the thing to the franchise director, and which we did in substantially the same form as the police. Sí, efectivamente, Joyce conforma el marketplace, que es un término específico de las aseguradoras, y Hiscox forma parte de él. Según las normas o los estándares de este marketplace, pues el procedimiento era informar al responsable de franquicias de la misma manera que lo hice frente a las autoridades británicas. Bien, entiendo que fue a raíz de la comunicación que el señor Daplin hizo a Lloyd, por lo que Lloyd no renovó la póliza de seguros con Fórum Filatélico. And the reason motivating the fact that Lloyd also wasn't willing to renew the policy with Fórum Filatélico was that you had informed them about your visit and about your impressions? As I said, Lloyd's is a marketplace. It was Hiscox's Lloyd's operation that had not renewed. And under the rules, I did what I am required to do, which is to report a
director, who is the man who runs underwriting at Lloyd's. He called a market meeting, and there were about 25 market members at Lloyd's who were participating in the risk, one of whom was his. Bueno, sí, quiero volver a explicar que Lloyd's es el marketplace. Entonces nosotros, como parte de ese marketplace, somos los que tenemos que dar parte al director de la franquicia. En ese momento, el 25% de las aseguradoras que componían este marketplace estaban dando cobertura a Fórum Filatélico. Quisiera que el señor Tapping nos explicara si en su visita a Fórum Filatélico algún responsable de Fórum le explicó cuál era el patrimonio que tenía Fórum Filatélico para hacer frente a sus responsabilidades, frente a sus inversores, distinto de los serios. So, during your visit to the facilities of Fórum Filatélico, did anyone inform you about which was the asset of Fórum Filatélico other than stamps? Well, I was shown some pictures. I was shown a picture that I was told was by Francisco de Zuberan, but it didn't look like it to me. And I was told that they had a similar scheme with art pictures to the scheme they had with stamps. Art pictures, you said. Sí, bueno, me enseñaron algunas fotos durante esta presentación explicándome que tenían un negocio similar con obras de arte, con cuadros, parecido al que tenían con los sellos. Paintings, not photographs. Yes, paintings. Sí, con cuadros, efectivamente. De acuerdo, pues muchas gracias. Thank you very much, Mrs. Dublin. Ninguna pregunta más. Thank you very much. ¿Alguna pregunta por parte de las acusaciones? ¿Las defensas? Con la venia del tribunal. Buenas tardes, señor Dublin. Soy Minerva Díaz, abogada de Fórum Filatélico y de Francisco Briones. So, good afternoon, Mr. Dublin. This is Minerva Díaz speaking. She's the lawyer of Fórum Filatélico and Mr. Briones. Good afternoon. Buenas tardes. Me gustaría saber qué requisitos se necesita para entrar a la Royal Philatelic Society of London. Which are the requirements for becoming a member of the Royal Philatelic of London? It's by election. Se realiza por elección. En la página web de la sociedad dice que son dos los requisitos que se exigen: ser mayor de edad, de 18 años, y presentarse o ser presentado por dos personas que actúen sobre el aspirante a ser socio en la sociedad. Y no aparece ninguno más. So, according to the website of the Forum of the Royal Philatelics of London, the two only requirements for becoming a member of the Royal Philatelic of London are to be a person of legal age and to be introduced by other two members of the society who are in the condition of accrediting the experience of the candidate. ¿Es cierto esto? Is that true? Well, if that's what the website says, it's clearly what the website says, but it is, we keep out people we know are no good. And there are a number of people who have tried to be members over the years that have not been allowed to be members. I have to say that I haven't brought with me the constitution of the Royal Philatelic Society, but if it's going to be a help, I'm sure that I can arrange for it to be forwarded to you. Bueno, si esto es lo que dice la página web, será por algo, pero le puedo asegurar que hay muchísimas personas esperando a formar parte de esta sociedad y no lo han logrado. No he traído conmigo los estatutos de constitución de la Royal Philatelics, pero si la necesitan, estoy dispuesto a proporcionársela.
No es necesario. One thing, and that is that to become a fellow is rather different. To be an ordinary member, I could see that there will be some ordinary members who might not be very well known, but becoming a fellow is something different. Bueno, hay una diferencia entre ser, digamos, un miembro de honor, lo que se conoce en inglés como fellow, a ser simplemente miembro de la sociedad. Efectivamente, hay miembros que no tienen una reputación especial, pero ser un miembro de honor es una cosa muy distinta. La comunicación que hizo a Joyce el señor Dublin cuando volvió de esa visita a Madrid fue de 11 de julio del 2005. ¿Recuerda el señor Dublin haber remitido una misiva, una carta a Joyce en fecha 11 de julio del 2005? Did you remember to have that you sent a letter to Lloyd on the 11th of July 2005? I have to say that I don't recall that, but I certainly would have been communicating formally with the franchise director at Lloyd's. No recuerdo haber hecho algo así. Esto seguro que se hizo como una comunicación directa al director de franquicias, como le comentaba. Pero the man I knew very, very well, and I had lots of interaction. Okay. Can you say that again, please? I was just saying a man I knew very, very well, and I had lots of interaction with him. Es un hombre que conozco muy bien, tenía muchísimo contacto con él. ¿Recuerda que junto a su declaración se remitió la declaración prestada en la fase de instrucción en este procedimiento, a la que antes ha hecho referencia el Ministerio Público? ¿Recuerda si se remitió, aparte de la transcripción de su declaración, otra serie de documentación? ¿Recuerda él? ¿Se refiere que se aportó, además de su declaración en el Reino Unido, otra serie de documentación? Las autoridades del Reino Unido, cuando él declara, unen a esa declaración varios documentos y remiten a la Corte Española. ¿Recuerda él este extremo? When you made your statement before the Spanish court during the investigating stage, do you remember that together with your statement before the British authority, some other documents were submitted, were provided? Yes, there were 3 other documents that were provided. Sí, otros 3 documentos fueron proporcionados. ¿Recuerdas si dentro de esos documentos se encontraba un informe elaborado para la corporación Joyce el 11 de julio de 2005? ¿Informes? Disculpe. Informe elaborado para la corporación Joyce el 11 de julio del 2005. Do you remember if among these 3 documents there was a report drafted for Lloyd's on the 11th of July 2005? The answer is, I'm just looking here, I don't have a copy of the 3 attachments that I have. I don't know, but I know there were 3 attachments. So I assume that the 3rd attachment, I'm just looking briefly here at the statement, what you're talking about. Se recordaba porque tengo una copia aquí de los 3 adjuntos que se proporcionaron en ese momento. Igual le recuerda o le puede ayudar a recordar que iba dirigido. Perdón. Yes, I can see that this attachment's here now, and yes, I attached a copy of my report as CD3. Sí, aquí tengo una copia, como le decía, de los adjuntos y puedo ver que el tercer adjunto sí, era un informe mío con el código CD3. ¿Puede preguntarle si tiene él delante ese informe
ese documento? Do you have the report in front of you? No, I don't have a copy of it. It was written 13 years ago. No lo tengo conmigo, lo escribí hace 13 años. Sí. Señor Duplin, en ese documento, en el último párrafo de la primera hoja, usted explica que ha tenido conocimiento a través de un artículo publicado en una revista por un periodista, Barons, en la revista Barons, ha tenido conocimiento de que las actividades de AFINSA podrían reducirse a un esquema piramidal fraudulento. ¿Recuerda esto? ¿Recuerda haber tenido conocimiento de la actividad de Fórum a través? Está diciendo AFINSA. Sí, el artículo habla de AFINSA, señoría. Él explica que como consecuencia de este artículo tiene conocimiento de lo que luego habla en su informe. ¿Recuerda este extremo, señor Duplin? Do you remember to have explained in that report that you had been informed through an article of the Barons magazine as the fact that AFINSA was really a Ponzi scheme? Do you remember to have written this? Well, I don't have the report in front of me. I was explaining earlier on that Barron's, when I was stopped for talking about AFINSA, that a Barron's journalist had rung me up because AFINSA had surfaced in America because they had bought a controlling interest in this US auctioneer. Sí, yo es cierto que descubrí esto y estaba muy preocupado por esta información sobre AFINSA, porque yo conocía el hecho de que ellos habían adquirido esta casa de subastas en Estados Unidos. ¿Recuerdas si en ese artículo se hablaba de Fórum Filatélico? Do you remember if this article, the one published in the Barron's magazine, dealt or mentioned Fórum Filatélico? I mean, it's a long time ago, and I don't have the document you're also looking at here, nor do I have the Barron's article or anything. I'm afraid I simply can't help. Me temo que no le puedo responder esa pregunta porque además de que no tengo el informe conmigo, pues esto sucedió hace mucho tiempo y no recuerdo si en este artículo había menciones a Fórum Filatélico. De acuerdo. En ese mismo informe, a la sala, si les para hacer esta obra al folio 13.898 y siguientes de las actuaciones, señorías, preguntaré sobre este informe algunas cuestiones al perito testigo. En ese mismo informe, le decía, señor Duplin, en el párrafo 2 de la misma página, perdón, de la página siguiente, dice que Fórum ha dado millones de euros en garantías respecto al valor futuro de los sellos. Mi pregunta es, ¿recuerda el contenido de la póliza que tenía suscrito Fórum Filatélico con la aseguradora en la que él trabajaba? ¿Recuerda en qué consistía la cobertura exactamente? So, in this report, again, in your report, the one attached to the investigation proceedings, in the second paragraph of the second page, there is a reference of the fact that Fórum Filatélico had millions of euros in warranties. Do you remember exactly in what the policy of Fórum Filatélico consists of? Well, I haven't got that report in front of me, but I'll tell you what I do think I recall, and that is that the aggregate amount of guarantee that Fórum Filatélico had was disclosed in the accounts we had a copy of and was lost. It was billions of euros. The actual amount that they had accrued against that contingent liability was small, like less than 100 million. Okay, can you repeat that again, please? Because it's a bit complicated and I had to be sure that I have understood you. It's complicated in English. I don't know if colleagues knows about accounting. But they recorded properly the amount of the contingent liability of the guarantee in the notes to the accounts.
Ajá. Sí, bueno, como le he repetido ya, no tengo el informe a la vista, pero sé que estas garantías se registraban o se tomaba nota de ellas como pasivo. Me gustaría que me explicara en qué consistía la póliza, qué cubría la póliza de Hitchcock a Fórum Filatélico. So, can you explain exactly or in detail can you explain exactly how this coverage worked for Fórum Filatélico? Which question would I to answer? Because I got a third of the way through answering the one that the lady asked beforehand, and now there's a new question. Yes, this is a new question. I'm sorry. So can you explain exactly which was or how the coverage of Hitchcock worked with Fórum? Well, so am I not to answer the original question, which was about contingent liabilities and what was displayed on the balance sheet? Sí, pero quiero responder a la pregunta anterior porque cree que no la ha respondido del todo. Sí, la formulo otra vez. Mi pregunta, creo que quiero hacerla sencilla, es ¿qué cubría Hitchcock? ¿Cuál era la cobertura que había contratado Fórum con Hitchcock? ¿En qué consistía? So exactly, she would like to know what was the risk that Hitchcock was covering for Fórum. We were covering all risks of physical loss or damage to the contents of the vault. Nosotros cubríamos todos los riesgos de daño físico a los sellos que había contenidos en las cámaras. ¿Es cierto que la póliza recogía la obligatoriedad primera, la obligación primera de reponer la filatelia en caso de siniestro y en su defecto, si no se conseguía físicamente la reposición del sello, la indemnización económica de su pérdida? Was it true that the first obligation contained in the policy was that Hitchcock had the obligation to substitute any damaged stamp, or just in the case that Hitchcock was unable to substitute the stamp to provide the economic value of the stamp? I doubt that. I mean, I don't have a copy of the policy. I'd be delighted to go through the policy with you. And this is a very complicated, multi-layered policy. It would be pretty unusual to have that as a loss settlement provision. Sí, bueno, como le decía, no tengo una copia de la póliza conmigo ahora mismo y tendría que tenerla para responder a esa pregunta, pero sería un extremo muy extraño para una póliza así. Ya. Porque igual si me proporcionan una copia... ¿Cuál sería la situación normal? Es decir, ¿le parece una situación extraña? Porque normal sería directamente indemnizar o cubrir la sustitución económica y no la reposición física. ¿Por qué dice que es un supuesto extraño? ¿Cuál sería el normal? Why do you think this is an odd provision? What would you think that is the standard provision provided just to provide the economic value of the stamp, not to substitute the stamp? In commercial insurance, the typical thing is to provide money. That's how. But as I said, I don't have the policy in front of me. It's a long time ago. But I'm really happy to read policy documents and tell you, because it's just a matter of fact. These policies would have been recorded and noted at Lloyd's as a special policy system. They exist, and the answers to these questions are facts. And I'd be delighted. I don't have the actual bits of paper to be able to help. Bueno, pues le repito que no tengo estos datos aquí, pero son datos, no son una interpretación de nada, están en las pólizas y constan, por tanto son datos.
el procedimiento habitual en el mundo de la aseguración efectivamente es proporcionar la indemnización por el valor de los sellos. Pero les repito, el contenido de la póliza es un dato, no una interpretación. ¿Sabe o recuerda el señor Daplin desde cuándo la compañía a la que representa o para la que trabajó estaba asegurando parte de la filatelia de Fórum? ¿Sabe desde qué año formaba parte de ese pool de pólizas? Hitchcock. Do you remember since when did Hitchcock were part of the insurance pool the business of Fórum Filatélico? No, and again, that's a fact, and if it really is, I'm sure that can be found out. No, de nuevo esto es un hecho que seguramente ustedes no tardarán en comprobar. Señor Daplin, volvamos a la filatelia. ¿Sabe, nos puede explicar en qué consiste la colección del tema Europa CEPT según su criterio de experto filatélico? Can you explain, as a philatelic expert, in which, can you explain to this court in which the Europe theme CEP consists? I understood the question. Are you asking? Do you know the features or the properties of the Europe theme? Well, the Europa stamp series was quite a widely collected series, and if you type in Europa CEPT into eBay, you will find that you have many options to buy. And there are special albums. Most of the countries made special Europa issues when it was Europa CEPT. It carried on. They continue to do that. There were even some British issues, and there has been a collecting theme for some people to collect the Europa stamps. De nuevo, si acuden a la plataforma de eBay pueden ver que hay muchísima mercancía sobre este tema, que hay álbumes especiales, hay muchos productos especiales sobre este aniversario de Europa. Pero él, como experto filatélico... A ver, señora letrada, en algún momento del informe que ha prestado el señor Daplin hace referencia a la colección Europa CEP. Hace referencia a la filatelia de Fórum Filatélico, sí. Que no está preguntándole lo mismo, no está preguntándole usted, está haciéndole una pregunta en términos generales sobre la colección de Europa CEP, que esta presidencia no acaba de entender la utilidad, pero si no está incluido en ninguna parte de su informe, pues no se puede preguntar sobre eso porque no ha sido objeto de la pericia. Reconduciré la pregunta, señoría. Señor Daplin, ¿sabe usted que la filatelia que comercializaba Fórum con sus clientes al momento de la intervención era fundamentalmente, en su gran mayoría, tema CEPT perteneciente a esta colección? ¿Esto lo sabe usted? So, did you know or do you know that the stamps sold by Fórum Filatélico were basically stamps belonging to this collection, this special collection, Europa CEPT? Well, going back to my description of my day at Fórum Filatélico, the stamps that we were shown, and I think you'll see the stamps that are photographed in the presentation, which is CD 1 or 2 as a document, were upstairs, were Europa set. The stamps that I saw in the separating room were not, and some of the stamps that I saw in the packet were. Bueno, si me permiten volver a explicar cómo fue mi visita a las dependencias de Fórum Filatélico, durante la presentación los sellos que nos exhibieron efectivamente eran de la colección Europa CEP. Los que había en las cámaras no lo eran y algunos de los que contenían las cajas lo eran.
En este informe, en el informe al que he hecho antes referencia, el que se remite a Joyce, el señor Doplin, usted afirma que disculpe un momento. Unas características que dice que de Fórum es que compraban los sellos. Disculpe, volvemos a la filatelia. La colección de Europa CEPT empieza en el año 1956 y usted en su informe dice que Fórum se caracteriza por comprar directamente a las oficinas de correos internacionales. A mí me gustaría saber si es posible en el 2005 comprar directamente en oficinas de correos de los distintos países filatelia emitida en 1956. So, as you know, the collection Europa CEPT was issued in the year 1956, and according to your report, you said that Fórum Filatélico was buying the stamp directly to the postage offices. Do you know if it is possible in the year 2005 to buy stamps in the postage offices which were issued in the year 1956? Well, I'm sorry if you've got confused. The CEPT thing is a multi-year thing. If you go onto eBay, you'll find that when you buy a CEPT collection whole, it's in multiple albums. It could be in 10 or more albums, and there are smaller formats as well. It's a huge thing covering many countries over many years. And I never made any suggestion you could buy new 1956 stamps in a post office in 2005, and I'm sorry if she's got confused. Bueno, me gustaría mencionar que el tema Europa es una colección que comprende muchísimos años y muchísimos países, que como les comentaba, si ustedes acceden a eBay podrán ver que está en diversos álbumes, en más de 10 álbumes. Por tanto, no recuerdo haber dicho nada del estilo en mi informe, no recuerdo haber dicho que en 2005 se puedan comprar sellos emitidos en 1956 en las oficinas de correos. Contestada para esta defensa. Avanzando, en ese informe también dice literalmente: Afinsa no tiene reservas suficientes para hacer frente al número de contratos que ella misma prevé y que no renovarán. ¿Sabe si Fórum Filatélico tenía suficientes reservas para hacer frente a los contratos de vencimiento más o menos próximo? ¿Hizo este análisis respecto a Fórum Filatélico? Si quiere le repito, señora. Está en la página, a los folios 13.901 a 13.910, y está concretamente son la documentación que se une a su declaración en la comisión que... Diga exactamente el pago, por favor. Voy, señor fiscal. Antes ha dicho uno que no era. De la autoridad británica. Porque ahora esa es la versión que no en lo inglés. encuentra soy yo.
Yo lo tengo, señor Sala, señor fiscal, yo lo tengo subrayado en el folio 13.906 y dice literalmente: Afinsa no tiene reservas suficientes para... Espere, porque está leyendo la traducción al castellano, ¿verdad? Sí. Ya, pero es que el señor Dublin no tiene la versión en castellano. Pero como no tenía ningún documento, señor fiscal, no he hecho la referencia para él. A ver, haga la pregunta, por favor, de una manera muy sencilla. Siguiendo el guión de la traducción en castellano para la sala. No se preocupe, que la sala lo tiene a la vista. Usted haga la pregunta. Es el folio 13.906. Dice, Afinsa, segundo párrafo, Afinsa no tiene reservas suficientes para hacer frente al número de contratos que ella misma prevé que no serán renovados para cada año. Mi pregunta al señor Dublin es si hizo este ejercicio respecto a Fórum Filatélico. Si sabe si Fórum Filatélico tenía reservas para hacer frente a los eventuales... According to your report, you said that Afinsa had not enough reserves to face the termination of its purchase contract for each year. Do you remember to have said the same, or do you remember to have conducted the same analysis in the case of Fórum Filatélico? Well, I'd like to see my report. But the basic point, we're going back to the question that this lady had asked before, and I wasn't allowed to complete my answer. But I started by talking about contingent liabilities to dispose in accounts that don't fit the balance sheets. Contingent liabilities for these businesses were huge, billions, repeat billions of euros. And the contingency was that the company would have to perform on the guarantee when the stamps were not worth the guaranteed amount. There'll be about 4 things, and that's the first one. Okay. Bueno, esto se remite de nuevo a la pregunta que no me han dejado contestar y en la que me gustaría ahondar. Es la cuestión del pasivo contingente, que en el caso de Afinsa y Fórum Filatélico era altísimo, representaba millones de euros. Esta es la primera parte que me gustaría indicar, y tengo otras 3 más. Actually, within the balance sheet, there was an element of reserve for guarantees. So, in other words, the assumption that sometimes the stamps wouldn't be worth the guaranteed amount, and so there was an element of reserve. Sí, en algunos casos se efectuaba algún tipo de reserva. But this was a very small amount. Pero era una cantidad muy baja. Compared to the amount of the contingent guarantee. En comparación con la cantidad de la garantía contingente. I don't know whether you've ever tried on a calculator to inflate something at 5% a year in compound interest. No sé si han intentado alguna vez realizar la inflación de una cantidad con una calculadora. But it's something we do in the insurance industry the whole time because we're putting up reserves for the future. Pero es algo que nosotros hacemos continuamente en el mundo de la aseguración para calcular esas reservas. I had formed the belief that these stamps and the CEPT is a total backwater in stamp collecting terms, where there is no way that these things were relentlessly going to increase in value, and they would have been sold at the wrong price to start with. Bueno, creo firmemente de que esta colección del tema Europa no es una colección que revalorizara con el tiempo y que para empezar se estaba vendiendo a un precio que era equivocado. And accordingly, as the reserves were not adequate to meet the guarantees, I felt the companies were very likely to collapse and the thing was a Ponzi scheme. Y bueno, como pude comprobar que las reservas no coincidían con las garantías,
esto me llevó a la conclusión de que la sociedad podría quebrar fácilmente y también de que se trataba de un esquema piramidal. Mi pregunta es si esas conclusiones las llegó por datos de Fórum Filatélico o por los que arrastraba de los conocimientos respecto a la empresa FINSA. Did you arrive to these conclusions on the data from Fórum Filatélico, or did you rely on the information you had previously from the company FINSA? Well, these conclusions grew over time, and they have only reached the certainty that I speak now with every single piece of information and data that was given to me over that period. We worked very hard to look at this issue over many months. We spent a lot of money with lawyers. We rang up a huge number of people within the stamp collecting and stamp dealing world. We were trying to track down where Fórum Filatélico spent 600 million euros a year buying stamps, and we couldn't find out. And I still don't know to this day. Bueno, estas fueron conclusiones a las que llegamos después de muchísimo tiempo, después de muchísimos meses investigando, después de gastar muchísimo dinero en abogados y de contactar con muchísimos expertos filatélicos y sobre todo de no encontrar respuesta a la pregunta de dónde gastaba Fórum Filatélico estos 600 millones de euros. Pero mi pregunta es ¿qué datos tuvo en consideración respecto al funcionamiento de la empresa para llegar a la conclusión de si Fórum tenía o no reservas suficientes para hacer frente a los contratos que en ese año no se fueran a renovar? Es que son datos de la compañía de resultados, no de... O sea, ¿qué dato, qué estudió el señor Duplin para llegar a la conclusión de si Fórum tenía o no reservas suficientes para hacer frente a los contratos que previsiblemente no se fueran a renovar en ese año o en el siguiente? Yes, but the question is which data did you analyze or what information did you have access to conclude that Fórum Filatélico didn't have enough reserves to face the termination or the potential termination of its contract every year? I'm sorry, I think I've explained this already. We had the of Fórum Filatélico. Those accounts disclose... Okay, the court has already understand this, so if you do not have any other different thing to add, the question is answered already. Okay? Gracias. Acaba de decir hace escasos minutos, señor Daplin, que usted piensa que la filatelia de la colección del tema Europa no se revaloriza, o no se revaloriza tanto, o no sé exactamente qué expresión ha utilizado. Mi pregunta es, ¿ha hecho este ejercicio? ¿Me puede decir si a usted le consta si se ha revalorizado o no y cuánto en caso de que se haya revalorizado algo? Por ejemplo, la serie de Luxemburgo de 1956. Sí, pero este tribunal ya ha oído las pruebas periciales que ha asistido sobre la valoración de los sellos. Entiende que este perito no, y todavía nos queda otra pendiente, pero este perito no se refiere a ese tema. Entonces, él ha hecho una referencia genérica a la valoración de la colección, pero no le puede usted pedir esa precisión que no ha sido objeto de su estudio. Entonces, señora letrada, salvo que el señor Daplin quiera añadir algo, este tribunal entiende que esa pregunta no procede en este momento. Pregúntele que si quiere añadir algo a lo que ya nos ha dicho. ¿En general o a en relación a este tema de la revalorización? Okay, so the court would like to know if you got anything to add to the fact or to your conclusion that the Europa theme stamps or the value of the Europa theme stamps does not increase over the years.
Well, again, I would refer the court respectfully to eBay. I have open in front of me the eBay page, which you can get it very easily by within eBay going to the stamps section, and then going to the Luxembourg section, and then typing in 555. 555. Yeah. Bueno, sí, de nuevo, permítanme que me remite a la página de internet de eBay, que a la que ustedes pueden acceder fácilmente, simplemente con que vayan al apartado de sellos y introduzcan la palabra Luxemburgo o Luxemburgo y el número